Can Yaman ha salido en defensa de Demet Özdemir, y la razón es de esas que te dejan pensando. Madre mía, la que se ha liado. Imaginaos la escena, todos pensando que ya la cosa entre Can y Demet estaba más que enterrada, que cada uno por su lado, y de repente ¡zas! Can Yaman, nuestro galán turco favorito, sale públicamente a defender a Demet Özdemir de unas críticas que le estaban cayendo encima. Y ojo que no es cualquier crítica, es algo que ha dolido, algo que venía de una fuente, digamos, poco esperada. ¿Quién se imaginaba esto? Yo, para ser honestos, no. Creía que después de todo el revuelo que se montó con su ruptura, con los rumores, las idas y venidas, se habían distanciado un montón. Y de repente este movimiento de Can. Es fuerte. Demet estaba en el punto de mira por algo relacionado con su trabajo, con una decisión que tomó, y en lugar de quedarse callado, Can ha saltado a defenderla. Con todo. Dicen por ahí que Can se enteró de lo que estaban diciendo de Demet y le sentó fatal. No le pareció justo y decidió que no se iba a quedar de brazos cruzados mientras se atacaba a alguien con quien, imagino, todavía tiene un cariño especial. Porque seamos sinceros, una relación así, con tanta intensidad, con tanta prensa encima, deja una huella. Y por mucho que haya pasado, parece que esa huella todavía está ahí. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está demostrando madurez, o quizás es que el instinto protector sigue ahí. Muchas veces pensamos que cuando una pareja rompe, todo se acaba, se borra el mapa. Pero no siempre es así. A veces hay un respeto, una admiración que perdura. Y Can, que es un tipo pasional, que vive todo intensamente, pues ha demostrado que cuando algo no le parece bien, se pronuncia. Porque hubo gente importante en el mundillo que empezó a criticar a Demet por una decisión profesional. Y esas críticas cuando vienen de arriba, o de gente con influencia, pues hacen daño. Y Can, que conoce perfectamente cómo funciona este circo, cómo te pueden crucificar por cualquier cosa, ha decidido darle un espaldarazo público a Demet. ¡Qué giro inesperado! Para muchos, esto es una señal de que todavía hay algo entre ellos. Que quizás la puerta no está del todo cerrada. Otros dicen que es simplemente un acto de caballerosidad, de defender a una colega que está siendo atacada injustamente. Yo me inclino más por la segunda opción, pero, ¿quién sabe? En este mundo del famoseo, todo puede pasar. A veces, una simple defensa pública puede ser el primer paso para algo más. Lo que sí está claro es que Can Yaman ha demostrado que tiene un código. Y que defender a alguien que considera importante aunque ya no estén juntos, es parte de ese código. No se ha andado con rodeos, ha ido directo al grano. Y eso en un mundo donde a veces la gente prefiere el silencio para evitar problemas, pues tiene su mérito. ¿Creéis que Can Yaman ha defendido a Demet Özdemir por amistad y respeto, o es una señal de que todavía hay sentimientos ocultos?